Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Luis Ángel. Trabajo en una empresa de mensajería ubicada en el Parque Industrial Cuamatla. Manejo una unidad tipo panel, color blanca, sin logotipos, aunque todos saben que pertenece a nuestra flotilla. Carga mi nombre en la libreta de asignación. La uso para hacer entregas de paquetería de alto valor, electrónicos, componentes, piezas médicas. Nada ilegal, al menos en papel. Soy puntual, ordenado y no me meto en broncas. Esas fueron mis reglas desde que entré. Nunca abro paquetes, no hago favores y si algo no cuadra, lo reporto. Hasta esa tarde en la que todo se torció, porque me entregaron algo que nadie me explicó, algo que cambió el sentido de todo. Era miércoles, casi fin de mes. Había salido de la bodega a las 9:10, como siempre. Llevaba 2 entregas en mi hoja, 2 para hospitales, 4 para oficinas de electrónicos en Tlalnepantla y el resto para puntos mixtos. La mayoría de las cajas estaban rotuladas y registradas en la tableta que usamos. Solo había una caja mediana sin etiquetas, envuelta en plástico opaco. No tenía código, ni remitente claro, solo una nota escrita a mano pegada con cinta gris. Entregar antes de las 14, no abrir, destino final en hoja aparte. Le pregunté al coordinador de almacén, ¿y esta qué es? Me la mandaron del otro edificio, urgente. Está autorizada por el jefe. Tú no preguntes. El jefe, don Héctor, no es alguien con quien uno discute. Hombre seco, de pocos gestos, militar retirado. De esos que te miran una vez y ya sabes si hiciste bien o mal. Si él autorizaba, uno manejaba. Punto. Metí la caja en la parte trasera, asegurada entre 2 estivas. Me aseguré de que no se moviera. Era pesada, más de lo que aparentaba. Pero no sonaba. Nada de movimiento adentro. Silencio seco. Comencé con las entregas normales. Oficinas, firmantes, notas, todo fluía como siempre. Cuando faltaban solo 2 entregas, revisé la hoja. Allí, en la parte inferior, estaba escrito con pluma azul: carga confidencial, entregar en bodega 112, Parque Industrial La Joya, Naucalpan. Era raro. Ese parque no era zona de entrega habitual, no lo manejábamos. Y lo más inquietante, no había remitente. Solo el nombre del lugar. Ni teléfono, ni contacto. Llamé a la base. ¿Por qué me mandaron a La Joya? No está en ruta. Instrucción directa. El jefe la firmó. ¿Y el contenido? Confidencial. Tú solo entrega, Luis. Me callé. Pero algo no me cuadraba. La ruta me llevó por Avenida López Mateos, luego me desvié hacia San Andrés Atoto. El tráfico empezó a espesar, las nubes también. Ese cielo pesado que no truena pero te aplasta. Llegué a La Joya a eso de la 1:20. Un parque viejo, deteriorado. Las naves parecían abandonadas. Los guardias me dejaron pasar con una revisión mínima. Les dije, entrega para bodega 112, y me dejaron entrar sin más. Ahí supe que algo andaba mal. La bodega 112 no tenía nombre en la fachada, solo el número, pintado a mano. El portón estaba abierto a medias, no había gente moviéndose, ni montacargas, ni choferes, ni ruido. Una bodega sin vida. Toqué el claxon, nada. Toqué la bocina otra vez. Salió un hombre, delgado, con camisa de cuadro sucia, ojos rojos. ¿Entrega? Sí. Carga confidencial. Me miró como si me conociera. ¿Es la caja envuelta? Sí. Métela y vete. ¿No me vas a firmar? No hace falta. Yo necesito evidencia. Sacó una hoja en blanco, escribió algo con una pluma y me la dio. Decía simplemente, recibido. R. Mientras bajaba la caja, escuché un sonido dentro, apenas perceptible, como un suspiro o un roce. Me detuve, apoyé la caja en el piso. Acerqué el oído. Nada. Me estaba volviendo paranoico. Pensé en abrirla, no por curiosidad, sino por miedo, por prevención. Pero el hombre me observaba, impaciente. ¿Todo bien? Asentí. Dejé la caja y regresé al vehículo.
Antes de subir, lancé una última mirada. El tipo ya no estaba en la puerta, se había metido. El portón se cerraba solo, eléctrico, chirriante. Y yo, un simple mensajero, había entregado algo que no entendía. A mitad del regreso, el teléfono sonó. Era don Héctor. ¿Entregaste? Sí, bodega 112. ¿Pero qué? Ese lugar no parece legal. Silencio. Luis, olvídate de esa entrega. No la pongas en el reporte digital. Ya está cubierta. ¿Qué traía la caja? No es asunto tuyo. Confía en mí. Te estamos cuidando. No dormí bien esa noche. Soñé con cajas, con respiraciones adentro, con ruidos encerrados. Al día siguiente, llegué temprano. Mi nombre no estaba en la hoja de asignación. Fui a buscar a don Héctor. No estaba. Me recibió otro encargado. Hoy no vas a salir. Hay una auditoría. ¿De qué? No te preocupes. 2 días después, nos visitó una camioneta del SAT. Luego otra de la Fiscalía. Supimos que una bodega en La Joya fue intervenida. Nadie lo dijo abiertamente, pero corrían rumores. Tráfico de personas. La caja que entregué, según supe de un amigo en almacén, no era la única. Se habían hecho varias entregas similares, todas con choferes distintos. Nadie cuestionó, nadie investigó, pero yo sí. Fui a la policía, les di la hoja, el nombre, la descripción. A los pocos días me llamaron para identificar a alguien. Era el tipo de la camisa de cuadros. Murió en un enfrentamiento. El lugar estaba vacío cuando llegaron, pero encontraron celdas improvisadas, colchones manchados, cámaras, más cajas, pero la que yo entregué ya no estaba. Me interrogaron durante horas, me ofrecieron protección, la rechacé. Solo quería que supieran que no fui cómplice. Ahora sigo trabajando, pero por mi cuenta. Entrego solo cosas que puedo ver, que puedo tocar. Ya no recibo cajas envueltas, ya no acepto notas sin remitente, ya no confío en la firma del jefe, porque entendí que a veces el verdadero peso de una carga no está en lo que contiene, sino en lo que no te dicen que llevas. Me llamo Tomás Reyes. Llevo casi 20 años trabajando como chofer de autobús de pasajeros en líneas regionales. Empecé como ayudante de maletero, luego de aprendiz, y desde hace 15 años manejo rutas largas: Córdoba, Orizaba, Xalapa. He pasado tantas veces por las mismas curvas que casi puedo anticipar los baches con los ojos cerrados. Yo no soy alguien que se mete en problemas. Manejo limpio, sin discusiones, sin faltas. Y nunca cargo gente que no traiga boleto. Pero aquella noche me obligaron a romper todas mis reglas. Era martes. Me tocó la corrida nocturna de las 21:30 desde la terminal Tapo hasta Córdoba. El camión, un Irizar nuevo, iba medio lleno. Estudiantes, una pareja mayor, un señor con cara de contador, 2 chavas dormidas desde que arrancamos. Todo parecía en orden. Pasando Puebla, ya cerca del tramo de Esperanza, el tráfico estaba ligero. Eran más de las 12 de la madrugada y el clima era fresco, con una neblina que apenas dejaba ver la línea divisoria del asfalto. Me mantenía despierto con café y música bajita, como siempre. Fue ahí donde vi la patrulla. Estaba estacionada en la orilla del acotamiento, con las luces encendidas. 2 oficiales me hicieron una seña con lámparas. Frené con suavidad. Me acerqué con el camión hasta quedar a la altura de ellos. Uno de los policías, alto y moreno, me pidió que bajara el vidrio. «Buenas noches, conductor. ¿Puede bajarse tantito?» «Claro, oficial». Me puse el chaleco, abrí la puerta y bajé. El aire afuera estaba helado. «Estamos haciendo un operativo. Buscamos un sospechoso que se bajó de un vehículo hace poco. Creemos que se metió por estos caminos. Vamos a hacerle unas preguntas rápidas a sus pasajeros. ¿Algún problema con la unidad?» «Ninguno. Solo protocolo». Le indiqué que podía subir a revisar. Él y su compañero pasaron por el pasillo con una linterna. Hablaron bajito con 2 pasajeros. Luego bajaron. «Todo bien. Muchas gracias por su colaboración», dijo el primero. Y justo cuando ya iba a subir de nuevo al camión, me lo soltó. «Nada más una cosa. ¿Puede desviarse tantito en el kilómetro 107? Hay un retén móvil y necesitamos que recoja a un elemento nuestro que se quedó sin unidad.
Solo son unos 3 kilómetros fuera de ruta. Después se reincorpora. ¿Eso está permitido?, pregunté, desconfiado. Es una orden directa de Seguridad Pública Federal. Ya se notificó a su empresa, dijo mientras me mostraba una carpeta que traía sellos oficiales. No me la dio, solo la abrió frente a mí. Me quedé dudando, pero tenía uniforme, insignia, tono seguro. Acepté. Subí al camión. Retomé camino. En el kilómetro indicado había un señalamiento de desvío provisional. Tomé el desvío. La carretera secundaria era angosta, de 2 carriles, sin iluminación. Solo los faros del autobús cortaban la oscuridad. A los pocos minutos llegué a una curva cerrada y vi una silueta parada en la orilla. Un tipo con uniforme de policía federal, casco y chaleco reflejante. Levantó el brazo. Frené. Subió sin saludar. No dijo nada. Se sentó justo detrás de mí. ¿A dónde lo llevo?, pregunté. Más adelante le indico. Son pocos kilómetros, respondió con voz seca. No volví a hablar. Pasaron 5 minutos. 10. 15. La carretera se volvió más irregular. Empezamos a subir por una pendiente. Entonces me lo dijo. Gire a la derecha en la siguiente bifurcación. ¿Seguro? Esa no va hacia la autopista. Es directo. Confíe. Estamos siguiendo un operativo. Obedecí. Pero algo ya no cuadraba. El supuesto policía no tenía radio, no hablaba con nadie, solo miraba fijo al frente. Y además, su uniforme tenía un logo raro, borroso. Fue ahí cuando decidí mirar por el retrovisor. Vi que 2 pasajeros estaban despertando. Se veían confundidos. Uno murmuraba algo como, «Esto no es la ruta». ¿Falta mucho para reincorporarnos?, pregunté, haciendo que mi voz se escuchara por el altavoz interno. El supuesto oficial se puso de pie. «No pregunte. Siga manejando. Todo está bajo control». Se dirigió al pasillo central. Caminó con paso lento. Sacó algo del chaleco. No era una placa. Era una pistola. Los pasajeros comenzaron a moverse, incómodos. «Nadie se baja. Nadie hace ruido», dijo el hombre. «Esto no es un asalto. Solo queremos lo que necesitamos». Una mujer gritó. «¡Nos están secuestrando!». El tipo disparó al techo. El estruendo fue brutal dentro del camión. Grité sin querer. El vehículo se sacudió. Perdí el control por un segundo, pero lo retomé. «Sigue manejando, hijo de puta», me gritó desde el pasillo. Yo ya no pensaba, solo seguía el camino. Pero tenía una idea, una sola. En esa zona, a unos 4 kilómetros, había una caseta vieja de Telmex, donde antes se paraban los autobuses a hacer revisiones. Estaba abandonada, pero tenía una rampa. La recordé porque mi padre, también chofer, me contó que ahí una vez se refugió de una tormenta. Decidí llevar al camión directo hacia allá. Aceleré. Tomé curvas como nunca. Escuchaba gritos atrás. El hombre no sabía qué hacía. Al ver que me salía del camino, corrió hacia mí. Me apuntó a la cabeza. «¡Detente!». No lo hice. Vi la rampa de concreto. Giré bruscamente. El autobús se ladeó, golpeó el muro lateral, pero se detuvo. Me lancé sobre la puerta. La abrí. Corrí hacia el monte. El hombre también bajó, pero en ese momento varios pasajeros se abalanzaron sobre él. Un señor le dio con un extinguidor. Una chica le tiró de la espalda. Lo inmovilizaron. Minutos después, uno de los pasajeros, que traía su celular oculto, logró marcar al 911. La Guardia Nacional llegó en 15 minutos. Lo arrestaron. Resultó no ser policía. Nunca lo fue. El desvío fue un montaje. La patrulla inicial también era falsa. Nadie de seguridad pública tenía registro de ninguna orden. Nos usaron. Yo fui el vehículo de transporte para lo que pudo haber sido un levantón masivo. Me suspendieron por unos días mientras la empresa investigaba. Luego me restituyeron. Me felicitaron por mi reacción, pero yo ya no soy el mismo. Ahora, cuando un agente me detiene en carretera, nunca bajo sin grabar. Verifico cada insignia, confirmo por radio. Aprendí que el uniforme no significa nada si no viene acompañado de verdad. Y cada vez que paso por el kilómetro 107, bajo la velocidad. Y recuerdo la voz que me dijo, solo son unos kilómetros fuera de ruta. Pero lo que no dijo fue que quizá esos kilómetros iban a ser los últimos de mi vida.
Me llamo Iván y trabajo como operador de autobuses de turismo. Tengo 35 años y manejo desde que tenía 20. He hecho rutas por casi todo el país: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Monterrey. Hay carreteras que conozco mejor que mi casa. De día todo parece tranquilo, pero de noche, amigo, la oscuridad cambia las reglas. Hace 6 meses viví algo que todavía me cuesta procesar. Una noche donde todo parecía normal, pero que terminó por marcarme para siempre. Salimos de Veracruz a las 8:30 de la noche. Era un viaje contratado por una secundaria particular que llevaba a sus alumnos de último año a una excursión cultural a Teotihuacán. 40 pasajeros, 35 adolescentes, 3 maestras y 2 padres de familia. Todos dormilones, con mochilas llenas de botanas, cobijas y almohadas de viaje. Yo iba al frente, acompañado por mi copiloto, Hugo, otro operador con el que me turnaba las rutas largas. Íbamos en un autobús de 2 pisos, modelo reciente, con pantallas, baño y clima. La ruta estaba clara: autopista Córdoba-Orizaba, luego Puebla, Atlixco, San Martín Texmelucán y de ahí directo a la Ciudad de México. Unas 7 horas de viaje. Pasando Orizaba ya eran casi las 10:15. El tráfico estaba tranquilo. Hugo me ofreció cambiar, pero yo aún me sentía despierto. Fue justo cuando pasábamos por el tramo de Acultzingo que sucedió. En la radio del autobús sonó el canal de emergencia. Una voz masculina, sin identificarse. Unidad turística placas KXW 3991. Disminuya velocidad y tome desvío en kilómetro 115. Por seguridad, repito, desvío en kilómetro 115. Peligro adelante. Nos miramos. No había nada en los reportes oficiales sobre un peligro, ningún aviso de tránsito, ni retenes, ni accidentes. ¿Lo ignoramos?, me preguntó Hugo. Puede ser falso, pero ¿y si no? Minutos después, vimos un letrero improvisado: desvío temporal por obras, kilómetro 115. Unas boyas, cinta amarilla y un retén improvisado con 2 hombres con chalecos fosforescentes. No eran policías, ni Guardia Nacional. Llevaban radios de corto alcance y uno traía lo que parecía una pistola enfundada. La otra, visible. Uno de ellos alzó la mano para detenernos. ¿Problema?, le pregunté desde la ventana. Peligro más adelante. Disparos. Ruta bloqueada. ¿Quiénes son ustedes? Apoyo comunitario. Puede verificar si quiere, pero si sigue, lo hace bajo su responsabilidad. Hay reportes de gente armada bloqueando paso. Usted decide. La voz era segura. Demasiado. Yo no vi a nadie más en la zona. Solo el monte, los postes de luz lejanos y el camino de tierra que ofrecían como alternativa. Un desvío que no venía en el GPS. Me temblaban las manos. Miré a Hugo. Dudó. Puede ser cierto, dijo él. O puede ser lo que ya sabemos. Si tienes años en carretera, entiendes a qué se refiere cuando dice lo que ya sabemos. Delincuentes, extorsión, levantones, emboscadas. Pero si era cierto que la ruta estaba bloqueada, arriesgábamos más pasando derecho. Pensé en los alumnos, en las maestras que dormitaban en los asientos de adelante. Tomé el desvío. Entramos a un camino de terracería, oscuro, polvoso. Las ramas de los árboles rozaban el techo del camión. El GPS se perdió, solo marcaba el icono flotando entre cerros. Avanzamos despacio, unos 15 minutos, ni una luz, ni una casa, nada. De pronto, en medio del camino, había una camioneta pick-up atravesada. 2 hombres bajaron de ella. Uno tenía un rifle, el otro un tubo largo envuelto en tela. «Baja las luces», me dijo Hugo. Lo hice. Uno de los hombres se acercó a la ventana. «¿A dónde van?» «Excursión, México. Escuela secundaria», dije. El tipo miró hacia adentro. Vio a los niños dormidos, las mochilas escolares. «Van a seguir recto. No volteen. No paren. Si lo siguen, es su bronca». Dijo eso y se hizo a un lado. No sabíamos si agradecer o temer más. Arranqué de nuevo. Los llantos comenzaron desde la parte trasera. Alguien ya se había despertado. La maestra de voz grave, la que se llamaba Julia, subió al primer piso.
¿Qué está pasando? Tuvimos que desviarnos, le dijo Hugo, por seguridad. ¿Esto es seguro? La miré. No supe qué contestar. Después de otros 20 minutos de camino de tierra, por fin vimos luces. Una carretera secundaria, sin nombre, sin tráfico. Nos incorporamos. El GPS regresó. Estábamos en un tramo olvidado entre Tecamachalco y San Salvador el Seco, totalmente fuera de la ruta. El celular me vibró. Notificación de Uber Freight. Zona roja detectada. Evite transitar por regiones sin cobertura oficial. Demasiado tarde. Tomamos rumbo hacia la autopista nuevamente. Casi una hora después, nos reincorporamos a la ruta correcta. Pasamos un retén de Guardia Nacional. Me detuvieron. ¿A dónde van? Ciudad de México. Excursión escolar. ¿Por qué tomaron la salida en Acultzingo? Nos desviaron. Dijeron que había peligro adelante. El oficial se endureció. ¿Quién los desvió? 2 hombres. Dieron aviso por radio. ¿Qué radio? No era oficial. El guardia habló por su comunicador. Luego nos hizo bajar. Nos inspeccionaron. Abrieron maletas. Revisaron todo. Al final, nos dejaron ir. No sin antes decirme algo. Esa zona está bajo vigilancia. No debieron desviarse. Pudo haber salido mal. Muy mal. Entonces, ¿no había bloqueo? No que sepamos. Pero eso no significa que no hubiera alguien esperándolos. Nosotros tenemos reportes de falsos retenes, gente armada, narcomenudeo, robos a camiones. Volví a subir. Los pasajeros ya no dormían. Nadie hablaba. A las 5:50 llegamos a Teotihuacán. Los papás no sabían. Las maestras no dijeron nada. Esa noche me encerré en casa. Revisé los videos del viaje. Tenía cámara frontal grabando. Vi al tipo del chaleco. Vi su cara. Vi el arma. Lo busqué en línea, en foros. Lo encontré. Su rostro había aparecido en una nota roja de un blog de noticias locales de 2 años antes. Lideraba una célula de halcones en esa zona. Tenía orden de aprehensión y me había dado la indicación de seguir recto y no voltear. Desde entonces ya no hago viajes nocturnos y cuando suena el radio con una voz que no reconozco, lo apago. Porque en este país a veces un desvío no te salva, te pone justo donde ellos quieren. Me llamo Rodrigo, tengo 35 años y manejo taxi desde hace casi 7. Trabajo con una plataforma conocida, pero a veces agarro pasaje directo, especialmente de noche, cuando los viajes son más largos y la tarifa sube. Ese sábado fue uno de esos días en que sentía que necesitaba ganar un poco más. Mi esposa había ido a ver a su mamá con los niños, así que decidí hacer unas horas extras hasta pasada la medianoche. Era un poco después de la 1 cuando me llegó una solicitud desde Insurgentes, frente a un antro de mala muerte cerca de la colonia San Rafael. El tipo que pidió el viaje se llamaba Gustavo, según la app, y su destino estaba en la zona de Lomas Estrella, al oriente de la ciudad. Buena distancia, buena tarifa. Cuando llegué, el sujeto ya me esperaba en la banqueta. Alto, delgado, con camisa negra manchada de sudor y unos tenis blancos bastante sucios. Se subió sin decir una palabra y lo primero que me pegó fue el olor. Alcohol, sudor y algo más. Como metal, como sangre seca. Buenas noches, le dije, como para romper el hielo. Dale, respondió sin mirarme. No me pareció raro. A veces los clientes vienen borrachos o molestos, pero mientras arrancaba, noté que no dejaba de mover algo en su regazo. Pensé que era su celular, pero no tenía pantalla. Era un cuchillo, no muy grande, pero sí afilado. Lo giraba lentamente, como quien acaricia un recuerdo. ¿Todo bien, jefe?, pregunté, tratando de sonar casual, como si no me importara, pero con la vista clavada en sus manos. Sí, solo llévame rápido. No quiero que me agarre la policía por andar en la calle después del desmadre. Ahí empezó a darme vueltas la cabeza. ¿Cuál desmadre? La ciudad estaba medio vacía a esa hora. Calles largas y oscuras, topes eternos, puentes peatonales que parecían ruinas modernas. Manejé por circuito interior hasta topar con Ermita. El silencio dentro del carro me estaba matando, así que puse música baja, un playlist de boleros que me gusta para relajarme. Pero él lo apagó de un manotazo. Me zurra esa música, me recuerda a mi jefe.
Ese malnacido. Apaga eso, ¿sí? Lo hice sin discutir. En el espejo retrovisor vi cómo se acomodaba el cuchillo dentro de su mochila. Lo metió despacio, pero lo dejó medio visible, como queriendo que lo viera. Me temblaron un poco las manos, pero seguí manejando. ¿Todo bien?, preguntó de nuevo, esta vez sonriendo. Sí, todo en orden. Solo quiero llevarte sano y salvo, hermano. ¿Hermano?, repitió con burla. No me digas así. No soy tu carnal. No tengo hermanos, ni madre, ni nadie. No respondí. Me concentré en manejar. Cuando pasamos por Iztapalapa, él sacó su teléfono, un modelo viejo, y empezó a escribir algo. Luego me lo mostró sin que yo se lo pidiera. Era una nota con una dirección distinta. Llévame aquí mejor, está más cerca. Y síguete por las calles pequeñas, no por la avenida. Eso fue lo que encendió todas mis alarmas. El destino original era una unidad habitacional. Esta nueva dirección era una privada polvorienta cerca de un cerro. Apenas iluminada, sin cámaras, sin tránsito. Un sitio donde nadie oiría si pasaba algo. Oye, pero en esta zona el GPS no sirve muy bien. Mejor déjame por el rumbo y pides otro taxi, dije. ¿Y si no quiero? ¿Y si ya te escogí a ti? Guardó el teléfono y sacó de nuevo el cuchillo. Esta vez no lo escondió. Lo puso sobre su pierna, apuntando hacia mí. Mira, compa, vamos a hacerla fácil. No me hagas enojar. Maneja. Eso es todo. ¿Sí? Mi corazón se aceleró. No estaba gritando ni amenazando de forma directa. Solo hablaba tranquilo, pero el tono era el de alguien que ya había cruzado la línea muchas veces. En su mirada había algo suelto, algo que ya no encajaba con ningún tipo de lógica normal. Supe que si hacía cualquier movimiento brusco, me apuñalaba sin pensar. Así de sencillo. Agarré el volante con fuerza y tomé el camino que me pidió. Cada vuelta me alejaba más de la ciudad viva, de la luz, de los negocios abiertos, de los coches. No había nadie en esas calles. A un lado vi un Oxxo cerrado, y fue ahí donde se me ocurrió algo. Oye, ¿te molesta si paro un segundo? Me anda del baño, te juro que no tardo. No seas pendejo, ¿crees que no me la sé? Pero entonces sonó su teléfono, contestó con enojo, se notaba alterado. ¿Qué? ¿Cómo que ya se lo llevaron? ¿Y tú dónde estabas, cabrón? Te dije que me esperaras. No, ya valió madres, ya no hay plan, voy para allá. Colgó, guardó el cuchillo y me miró directo a los ojos. Cambia de rumbo, regresa por donde vinimos. Pero si haces alguna chingadera, te rajo. ¿Quedó claro? Asentí. Volvimos a tomar Ermita, luego Viaducto, luego Circuito. Pero yo ya tenía otra idea. En la esquina de Congreso de la Unión hay una base de policías viales. No es grande, pero ahí siempre hay al menos 2 patrullas. Empecé a manejar más rápido, ganando tiempo, haciendo tiempo. Sabía que en cuanto viera las luces, me iba a aventar del carro si era necesario. Cuando estábamos a una cuadra, él me dijo, ¿por qué tan rápido, ¿Qué tramas? Nada, es que ya me entró la desesperación. No me gusta manejar con la vejiga llena, respondí, riendo como idiota. Y entonces los vi, 2 uniformados hablando junto a una patrulla estacionada. Bajé la velocidad, saqué la cabeza por la ventana y grité, «Oficial, ayuda, me quiere matar». Lo hice sin pensar. El tipo reaccionó al instante. Intentó sacar el cuchillo, pero yo ya había frenado y abierto la puerta. Me tiré al pavimento y rodé. El taxi se quedó con la puerta abierta, el motor encendido y él dentro, congelado, sin saber si correr o atacar. Los policías corrieron. Uno me ayudó a incorporarme mientras el otro lo encañonaba. Le gritaron que soltara el arma, que bajara del auto. Pero el cabrón se resistió. Tuvo que venir otra patrulla y lo bajaron a la fuerza. Gritaba incoherencias. Decía que lo estaban cazando, que no era su culpa, que todo había salido mal. Ya en la patrulla, me explicaron que lo reconocieron. Lo buscaban desde hacía 2 días por agredir a un joven en un motel del centro. También estaba implicado en otro caso en Nesa, algo turbio con un desaparecido. Me quedé temblando por horas. Los policías me llevaron a declarar, me ofrecieron agua y me dejaron ir poco después. Cuando llegué a casa, ya eran casi las 5 de la mañana. Mi esposa dormía con los niños. Me metí a bañar con agua fría, temblando todavía. No volví a aceptar viajes sin revisar bien el perfil. Nunca más recorridos fuera de ruta.
Y desde entonces guardo un gas pimienta junto al asiento, no por si me vuelve a pasar, sino porque en esta ciudad uno nunca sabe con quién se sube al coche. Soy Diego Ortega, tengo 32 años y trabajo como chofer de carga para una empresa de paquetería que opera en el norte del país. No es un mal trabajo. Hay días pesados, sí, pero se paga mejor que muchas cosas allá en Torreón. Mi ruta habitual incluye Saltillo, Monclova, a veces hasta Nuevo Laredo. Me acostumbré a las carreteras largas, al calor pegajoso del asfalto, a los retenes que no preguntan más de lo necesario. Lo que nunca pude anticipar fue que una simple entrega fuera a cambiarme la vida para siempre. Esto pasó hace poco más de un año, pero todavía lo tengo fresco, como si hubiera sido ayer. Eran las 11 de la noche cuando salí del almacén de la empresa en Ramos Arizpe. Iba en una de las unidades medianas, una Nissan Estaquitas vieja, con placas de Coahuila. La carga era sencilla, varios paquetes etiquetados para entrega en Piedras Negras. Ninguno era especialmente pesado, pero uno en particular estaba sellado con cinta industrial negra, sin etiquetas claras. Solo un código numérico y un destino escrito con plumón. Priv Río Ganges 37. Sin remitente, sin teléfono, sin contacto. No pregunté. Uno aprende a no hacerlo. Me tomó casi 3 horas llegar. Eran poco más de las 2 de la mañana cuando entré a la colonia. Era un fraccionamiento cerrado pero viejo, sin caseta de vigilancia ni cámaras visibles. En la entrada había un letrero oxidado donde apenas se leía Privada Río Ganges. Las casas eran similares, de 2 pisos, con cochera al frente, ventanas con protecciones de fierro y luces apagadas. El número 37 estaba al fondo de la privada, casi en la esquina. No tenía timbre. La fachada era más descuidada que el resto. La pintura descascarada, el portón apenas entornado. Me bajé con el paquete, que pesaba unos 20 kilos. Lo llevé hasta la puerta principal y toqué con los nudillos. Nada. Toqué de nuevo, esta vez más fuerte. 1 minuto después, la puerta interior se abrió lentamente. No vi a nadie, solo escuché una voz seca y apenas audible desde el interior. Déjalo en la cocina. Está al fondo, a la izquierda. No me gustó, pero a esa hora uno solo quiere entregar y largarse. Empujé la puerta y entré. El interior olía a humedad y había una peste metálica en el aire que no supe identificar. El foco del recibidor parpadeaba y todo lo demás estaba sumido en penumbra. Caminé hacia el fondo. Pasé por una sala desordenada, con muebles cubiertos con sábanas grises y fotografías boca abajo sobre una mesa. La cocina estaba iluminada con una luz tenue. Dejé el paquete sobre una mesa de plástico rota. Volteé por instinto, buscando a quien me hubiera hablado, pero no vi a nadie. ¿Todo bien?, pregunté, mi voz rebotando contra los azulejos amarillos. Silencio. Voy saliendo entonces, ¿eh? Di media vuelta. Fue entonces cuando escuché el clic seco de una cerradura. Corrí al recibidor, pero la puerta estaba cerrada. Giré la perilla con fuerza, sin éxito. Oiga, abra la puerta. Solo vine a entregar un paquete. Nada. Tomé mi teléfono. Sin señal. Revisé cada rincón del recibidor, buscando alguna otra salida, pero no había otra puerta. Fue entonces cuando vi la cámara. Estaba incrustada en una de las esquinas del techo, apenas visible. Una bolita negra con un foquito rojo titilando. No sabía si grababa o transmitía en vivo, pero sentí que alguien me observaba. Oiga, no tengo nada que ver con esto. Abran ya, me largo. La única respuesta fue un zumbido lejano, como de un generador encendiéndose. Y luego, un sonido mecánico proveniente del paquete, como si algo se hubiera activado dentro. Mi primera reacción fue correr hacia la cocina. Revisé la caja. Ya no estaba sellada. Estaba apenas abierta, lo justo para que se viera lo que había adentro. Una bolsa negra de plástico sellada con cinta gris. Y dentro, lo supe por el contorno, era un torso humano, cortado, doblado, con tatuajes visibles y un olor penetrante que por fin reconocí, sangre seca. Retrocedí de inmediato, tropezando con una silla. Vomité ahí mismo, sin poder controlarlo. Toqué mi teléfono una y otra vez, sin señal. Ni siquiera el GPS cargaba.
La desesperación me hizo buscar una ventana. Corrí hacia la sala. Intenté abrir una de las protecciones, pero estaba soldada desde fuera. Ni un solo vidrio estaba roto, nada que pudiera usar para salir. Fue entonces cuando sonó un celular. No el mío, provenía del cuarto del fondo. Lo seguí con cuidado, como si eso me fuera a dar respuestas. La habitación estaba vacía salvo por una mesa con un teléfono viejo. Sonaba sin parar. Contesté. ¿Diego Ortega? ¿Quién habla? Lo que entregaste es prueba. Pronto vendrán por ti. Si sales por tu cuenta, no llegarás muy lejos. ¿Qué? ¿Qué mierda está pasando? Ellos querían un chivo expiatorio. Alguien que llevara el paquete sin preguntar. Y tú encajaste perfecto. El teléfono colgó. Corrí hacia la cocina, tomé un cuchillo del cajón y forcé la puerta principal a golpes. Finalmente, la madera cedió. Salí corriendo hacia la camioneta. Subí, arranqué. La adrenalina me mantenía despierto, alerta. No sabía a dónde ir, así que tomé la carretera rumbo a Nava. A los 5 minutos noté el auto detrás de mí, sin placas visibles, con las luces apagadas. Intenté perderlo, acelerando por un tramo oscuro, pero el auto me seguía a distancia constante. Tomé una desviación sin pensar, un camino de terracería que cruzaba hacia un conjunto de parcelas. Ahí, dejé la camioneta entre unos arbustos y salí corriendo a pie por un sembradío seco. Me escondí detrás de un aljibe viejo, esperando. El auto pasó sin detenerse. 10 minutos después, regresé a la camioneta, tomé mi mochila y dejé el vehículo ahí mismo. Caminé hasta una gasolinera que vi a lo lejos. Pedí ayuda. Dije que me habían intentado asaltar. Inventé una historia con suficientes detalles para que sonara creíble. La policía llegó, tomaron nota, pero no se acercaron ni a revisar la camioneta. Horas después me fui de ahí, con lo que traía encima. Nunca más volví a Ramos Arizpe. 2 semanas después supe que la casa de la privada Río Ganges había explotado por una fuga de gas. No quedó casi nada. Tampoco hubo cuerpos, solo restos de lo que parecía un horno industrial oculto en el sótano. Nadie supo explicar por qué había un horno ahí, ni por qué la casa estaba vacía desde hacía más de 6 años. El expediente del caso desapareció. Mi empresa de paquetería cerró misteriosamente y los demás choferes fueron reubicados o desaparecieron del mapa. Yo ahora vivo en Guadalajara, bajo otro nombre. Manejo un taxi por aplicación. Solo acepto viajes con personas que puedo ver bien desde la foto. Nunca hago entregas. Y cada vez que alguien me pide llevar un paquete pequeño, discreto, me niego. Porque sé que hay cargas que no se anuncian, cargas que te cambian la vida. Y que en México, la línea entre trabajar y desaparecer es tan delgada como un simple número escrito con plumón. No sé en qué momento se me metió en la cabeza que repartir en la noche era buena idea. Tal vez fue la renta atrasada o el refrigerador vacío. Lo que sí sé es que esa noche todo cambió. Mi nombre es Ricardo, tengo 32 años y llevo casi 2 trabajando como repartidor en moto para una app de comida. La verdad, me ha ido de todo. Clientes groseros, perros sueltos, vecinos que te ven feo como si uno fuera delincuente. Pero esa noche fue distinta. Esa noche creí que no salía con vida de Iztapalapa. Era viernes. Pasaban de las 10 y ya me había hecho más de 6 entregas en el día. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando me cayó una orden con tarifa dinámica. Pago alto, pocos kilómetros. La dirección era en la colonia Renovación, por el rumbo de la central de abastos. La mayoría de los repartidores la rechazan. Es zona caliente, con reportes de asaltos y desapariciones. Pero la paga era casi el doble de lo normal. Me lo pensé 2 segundos. Acepté. El restaurante estaba en la avenida Plutarco Elías Calles. Llegué, recogí el pedido, una hamburguesa con papas y malteada, y salí disparado rumbo al punto de entrega. La calle estaba medio vacía, y eso ya era mala señal. En esa zona, el silencio es peligroso. Pasé por calles que apenas conocía, algunas con postes fundidos, otras con casas grafiteadas, perros callejeros y más basura que banquetas. La dirección era calle 49, casi esquina con Sur 16.
Me bajé frente a un edificio viejo, de 3 pisos, con rejas oxidadas. En la app decía, entregar en puerta, llamar al y un número. Toqué el claxon 2 veces. Nada. Llamé al número. Me contestó un tipo con voz rasposa. ¿Eres tú el de la hamburguesa? Sí, ya estoy afuera, jefe. Métete. 3er piso. Deja la comida en la puerta. Lo dudé. Uno aprende a desconfiar, pero la aplicación ya había marcado el pedido como entregado en curso. Si me iba, lo más seguro era que me pusieran una estrella y no me pagaran. Subí las escaleras, que crujían con cada paso. Las luces del pasillo apenas alumbraban y olía a humedad, a encierro. Al llegar al 3er piso, noté que la puerta tenía el número con cinta adhesiva. Ni timbre, ni nombre. Toqué con los nudillos. Hola, pedido, nada. Dejé la bolsa sobre el tapete viejo y di media vuelta. Entonces escuché un clic metálico. Me giré. La puerta se entreabrió. Un ojo asomó por la rendija. Gracias, carnal, dijo una voz baja. Pero no te vayas todavía. ¿Perdón? ¿No traes cambio de 500? Le dije que no, solo aceptaba pagos con tarjeta. Entonces pásale, te transfiero, dijo, abriendo la puerta de par en par. Ahí debí haberme ido, pero ya estaba adentro del edificio y algo en su tono era cortés, no amable, pero sí firme, como quien no acepta un no por respuesta. Entré. El departamento estaba casi vacío, un sillón sin cojines, una tele vieja prendida en estática y una mesa con latas de cerveza vacías. El tipo que me abrió era flaco, joven, con tatuajes hasta el cuello. No me dio miedo al principio, hasta que noté que no estábamos solos. En la cocina, otros 2 sujetos observaban desde la sombra. Uno de ellos tenía algo en la cintura que no me gustó nada. Parecía una pistola. El tercero, el más alto, salió de una habitación con un celular en la mano. ¿Y este quién es?, dijo, señalándome. El del pedido. Lo pasé para que me diera su número, respondió el flaco. Ya valió madre, murmuró el alto. Y ahí supe que algo no estaba bien. No era un malentendido, no era solo una entrega rara. Ellos no esperaban comida, esperaban algo más. Me sentí atrapado, como si el aire pesara. El flaco cerró la puerta con seguro. Carnal, no te vayas a paniquear, solo coopera. No dije nada. Mi garganta se secó. El tipo alto se me acercó. ¿Traes celular, verdad? Asentí. Desbloquéalo. Lo hice. Me lo arrebató. Se metió a la app bancaria y sonrió. Ya chingamos. Le pasaron una hoja con números. Estaban usando mi cuenta como mula para transferencias. Me pidieron que autorizara una compra en línea de más de 20,000 pesos. Les dije que no tenía esa cantidad. Se burlaron. No más fírmele, compa. Si se porta bien, sale caminando. Me temblaban las manos. Pensaba en mi mamá, en mi hermana, en si me iban a matar aunque hiciera lo que pidieran. Autoricé el movimiento. Uno de ellos lo confirmó en otro celular. Listo. Apaga la moto y tírala al canal, ordenó el alto. Ahí supe que mi moto, mi única fuente de ingreso, se iba. Pero me callé. No estaba en posición de negociar. El flaco abrió la puerta y me hizo señas. Vas a bajar con nosotros. Despacio, sin hacer pendejadas. Bajamos. Afuera, la calle seguía vacía. Nadie se asomaba. Nadie preguntaba. Era como si supieran. Uno de los tipos se subió a la moto. Otro me metió a un coche estacionado a media cuadra. Me amarraron las manos con cinta. Empezaron a manejar sin rumbo fijo. ¿A dónde vamos?, pregunté. A dejarte donde nadie haga preguntas, respondió el del volante. Pasamos por avenidas desiertas, colonias periféricas. Yo iba en silencio, esperando lo peor. De pronto, el carro se detuvo en una barranca cerca de la autopista. El tipo sacó una botella. Tómate esto. Era agua. Me obligaron a beberla. Luego se rieron. Ya estuvo, carnal. Vas a quedarte aquí un rato. En 1 hora te vas. Si haces pedo, te encontramos. Me bajaron. Me quitaron el celular y me dejaron sentado en la tierra. El carro arrancó y se fue. Me quedé ahí, solo, con los labios partidos del miedo.
Estaba en algún rincón del bordo de Xochiaca. En cuanto pasó el susto, empecé a caminar hacia las luces lejanas de una gasolinera. No sabía qué hora era. Me acerqué a un velador y le pedí prestado su teléfono. Llamé a un amigo del gremio que vivía por Nezahualcóyotl. Tardó como 30 minutos, pero llegó. No denuncié. No fui a la policía. ¿Qué iba a decir? ¿Que 3 cabrones me robaron la identidad y la moto en un edificio que seguro ni figura en el registro? Nadie me creería. Cambié mis contraseñas, cancelé mi cuenta bancaria y dejé de hacer entregas en la noche. Todavía trabajo como repartidor, pero solo en zonas seguras, solo de día. Y siempre tengo otra app abierta, la de emergencias, porque uno nunca sabe. Y en esta ciudad, el miedo no necesita fantasmas. Tiene rostro, tatuajes y sabe cómo abrir una puerta. No sé bien por qué tomé esa carretera esa noche. Quizás fue la prisa, la costumbre o simplemente el instinto de que necesitaba llegar cuanto antes a San Luis. Había salido de Matehuala cerca de las 8 de la noche después de una visita de trabajo que se alargó más de lo esperado. El cielo estaba claro al principio, pero para cuando pasé la desviación de Cedral, ya todo era un lienzo negro sin luna. Apenas el haz de mis luces era lo único que rompía la oscuridad, y por más que me esforzaba en no pensar demasiado, el silencio en la cabina de la camioneta se sentía pesado. Siempre que manejo de noche me obligo a estar alerta. Carreteras como esas son traicioneras, baches invisibles, animales cruzando, y lo peor, gente. Por eso, cuando vi las luces traseras de una camioneta vieja como a 500 metros adelante, sentí cierto alivio. No iba solo. Intenté mantener una distancia prudente. La otra camioneta iba a una velocidad constante, ni lenta ni rápida. No la reconocía, pero parecía una Nissan vieja, de esas sin placas visibles. La seguí por varios minutos, observando cómo el polvo se levantaba a su paso, y en más de una ocasión sentí que algo no cuadraba. La carretera era recta, pero juraría que estábamos dando vueltas, como si el camino se estuviera alargando de forma absurda. Saqué el celular para checar el GPS. Nada, sin señal. Clásico, murmuré. Siempre falla cuando más lo necesitas. Guardé el teléfono y seguí manejando, cada vez más incómodo. La camioneta de adelante frenó levemente y su direccional parpadeó hacia la izquierda, pero no había cruce, no había camino, solo monte. Reduje la velocidad, dudando. La camioneta se detuvo completamente. Yo también frené, manteniéndome a unos 50 metros. La luz de mis faros apenas alcanzaba a bañar la parte trasera del vehículo. Era una de esas con caja cubierta, pero lo que más me llamó la atención fue que ninguna puerta se abrió. Nadie bajó, ningún movimiento. Toqué el claxon. 1, 2 veces. Nada. De pronto, las luces traseras se apagaron. La camioneta quedó completamente a oscuras. No mames. Sentí la piel tensarse. Algo en mi cabeza me decía que diera vuelta en U, que me regresara, pero ya estaba a mitad del camino. No podía quedarme ahí. Avancé despacio, con las luces altas encendidas, buscando ver el interior de la cabina delantera. Al pasar a su lado, giré ligeramente la cabeza. Vacía. No había conductor. Mi pulso se disparó. Aceleré sin pensarlo, dejando atrás esa imagen absurda, esa camioneta detenida en medio de la nada. No miré hacia atrás. Solo quería alejarme, pero el maldito camino no terminaba. Pasaron 10, 15 minutos y el paisaje no cambiaba. Ni una curva, ni una señal. Solo monte bajo, piedras y más oscuridad. Fue entonces cuando vi los faros en el retrovisor. Venían a toda velocidad. Una luz intensa, directa, como si me estuvieran persiguiendo. No quería parar. Apreté el volante con fuerza y pisé el acelerador. La camioneta rugió y empezó a ganar velocidad, pero las luces detrás también lo hacían. Estaban cada vez más cerca, iluminando todo el interior de mi vehículo desde atrás, haciéndome sombra en el parabrisas. Me orillé un poco, con la esperanza de que me rebasaran, de que fuera alguien con prisa, alguien normal. Pero no me rebasaron.
Se quedaron detrás, a escasos metros, como si esperaran que yo cometiera un error. ¿Qué chingados quieres?, grité, como si alguien pudiera oírme. Moví el volante con brusquedad, zigzagueando ligeramente, pero el vehículo detrás de mí imitaba cada movimiento. No tenía forma de ver si era la misma camioneta, pero algo me decía que sí. A lo lejos vi un letrero oxidado. Kilómetro 34. Ya había pasado por ahí antes. Lo recordaba porque esa zona tenía una curva leve, pero eso no era posible. No había dado vuelta en ningún momento. ¿Cómo podía estar de nuevo en el mismo punto? El sudor me empapaba la frente. Los músculos de mis brazos dolían de tanto apretar el volante. Pensé en detenerme, en enfrentar al conductor, pero algo en el estómago me decía que no lo hiciera, que si bajaba, no regresaría. Entonces el vehículo detrás apagó las luces de golpe. Me quedé solo, de nuevo, pero el vacío era peor. Seguí conduciendo, con la vista fija al frente. Cada sombra a la orilla del camino parecía un rostro, un cuerpo escondido, algo que se movía apenas lo suficiente para ser notado. El cansancio me estaba jugando en contra. Parpadeaba con fuerza, luchando por mantener la vista despejada. A lo lejos vi otro letrero. Era idéntico al anterior. Kilómetro 34. Frené. Esta vez sí. Bajé del auto. El aire era espeso y solo el sonido de los grillos acompañaba mis pasos mientras me acercaba al letrero. Estaba viejo, carcomido por el óxido, pero había algo más. Una serie de nombres rayados en la parte trasera. Uno de ellos era el mío. Retrocedí. Me subí a la camioneta, temblando. Arranqué de nuevo, pero ya no sabía a dónde iba. Solo quería salir de ahí. Aceleré más de la cuenta, ignorando baches, sin importarme si reventaba una llanta. Las luces a mi alrededor comenzaron a desvanecerse, como si la oscuridad misma se tragara la carretera. Y entonces, en un destello de claridad, vi la intersección que marcaba la entrada al municipio de Guadalcázar. Era real, estaba ahí. Pasé volando. Sentí cómo el peso en mi pecho se aligeraba. Detuve la camioneta en la primera gasolinera. Bajé del vehículo, vomité junto al muro y me quedé ahí, respirando como si acabara de cruzar un desierto. Entré a la tienda de la gasolinera. El encargado, un señor mayor de lentes gruesos, me miró con curiosidad. ¿Todo bien, joven? Sí, vengo desde Matehuala. El señor frunció el ceño. ¿Y tomó la libre o la de cuota? La libre, por ahorrar. El viejo negó con la cabeza. Por esa no pasa casi nadie después de las 9. Se han perdido varios ahí. Muchos no llegan. Dicen que es por los asaltos, pero yo no estaría tan seguro. No dije nada. Solo pedí un café y me senté en una de las mesas de plástico. Afuera, la noche seguía como si nada, pero yo sabía que había dejado algo atrás. Algo que me había seguido por un tramo de carretera que no existe en los mapas. Un camino donde el tiempo y el espacio no obedecen las reglas normales. Desde entonces, nunca vuelvo a manejar de noche por rutas solitarias. Porque hay caminos en México que no están hechos solo de asfalto, sino de algo más. Y algunos de nosotros tenemos la mala suerte de encontrarlos. Nunca me había gustado manejar de noche, pero esa vez no tenía opción. Era viernes y mi hermana menor, Andrea, había quedado varada en una cabaña de descanso cerca de Tlaltenango, Zacatecas. El plan original era que su amiga la llevara de regreso a la ciudad el domingo, pero se habían peleado y ahora me tocaba a mí cruzar medio estado para recogerla. Me lo pidió llorando por teléfono, diciendo que no quería quedarse sola. Acepté sin pensarlo. Si algo le pasaba, nunca me lo perdonaría. Salí de Aguascalientes alrededor de las 8 de la noche. El camino era largo, pero ya lo conocía. Tomé la Federal 54 y conduje sin pausas, con música bajita y café en un termo. Todo parecía ir normal, hasta que pasé por un entronque que no recordaba haber visto antes. Un letrero oxidado decía: Tlaltenango, 17 kilómetros, ruta local 163.
Era un desvío angosto, sin iluminación, pero el GPS lo señalaba como una ruta más rápida que seguir derecho por la Federal. La pantalla del teléfono marcaba: ahorro estimado, 14 minutos. Decidí tomarlo. Era tarde, y cada minuto contaba. Apenas me incorporé a la ruta secundaria, el ambiente cambió. No era solo la falta de luz, era la forma en que el camino serpenteaba entre cerros y sembradíos abandonados, bordeado por árboles deformes que se inclinaban como si quisieran tapar el paso. A los pocos kilómetros, la señal del celular desapareció por completo. No había cobertura, ni datos, ni llamadas, nada. Tranquilo, me dije, es normal en estas zonas. Pasaron unos 20 minutos sin que me cruzara con un solo vehículo. Ni luces a lo lejos, ni señales de vida. Solo el zumbido del motor, el crujido de la grava bajo las llantas y el chirrido esporádico del viento golpeando los arbustos. El café ya estaba frío y los faros parecían iluminar solo una distancia ridículamente corta. Comencé a arrepentirme de haber tomado ese atajo. Fue entonces cuando vi el primer reflejo. A la izquierda del camino, junto a un poste viejo cubierto de hiedra, había algo brillando. Frené un poco. Pensé que podría ser una señal de tránsito, pero no. Era un espejo retrovisor colgando de un coche abandonado, un sedán blanco casi oculto por la maleza. Apenas lo vi de reojo, sentí un impulso involuntario de seguir derecho, no detenerme. Pero mi parte lógica me ganó y di la vuelta para alumbrarlo mejor. El coche tenía los vidrios rotos, la puerta del conductor abierta y algo que parecía sangre seca en el cofre. Me bajé con el celular en la mano, inútil pero reconfortante. Caminé unos pasos, solo lo suficiente para asomarme al interior. Había una mochila escolar en el asiento del copiloto y un zapato pequeño tirado en el piso. Salí de ahí de inmediato. No iba a jugar al detective. Si algo había pasado, ya no era asunto mío. Regresé al coche, cerré con seguro y aceleré como si me persiguiera algo invisible. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Kilómetros más adelante, ya más calmado, empecé a buscar señales de vida. Una casa, un rancho, cualquier cosa. Pero la ruta parecía atravesar un paraje detenido en el tiempo. Un par de casitas de adobe, todas deshabitadas, con techos caídos y puertas colgando. Y nada más. Ni un perro, ni una gallina, ni humo saliendo de alguna chimenea. Solo ruinas. Me convencí de que era una de esas comunidades fantasmas, de las que todos huyen por falta de oportunidades. El camino, sin embargo, seguía marcado en el GPS, que, para mi sorpresa, había vuelto a funcionar por unos segundos. Lo alcancé a ver antes de que la señal cayera de nuevo, recalculando ruta. Fue entonces cuando vi el segundo coche. Este no estaba abandonado. Era un Jetta negro, con las luces encendidas, a un lado del camino. Había una figura dentro, en el asiento del conductor. Bajé la velocidad por inercia, y justo cuando iba pasando junto a él, la figura me miró. No hizo ningún gesto, solo giró la cabeza lentamente hacia mí. Fue una mirada seca, dura, sin expresión, como de advertencia. Por alguna razón absurda, levanté la mano como saludo. El tipo no respondió. Apreté el acelerador. Unos 500 metros después, vi el tercer auto. Era otro Jetta, idéntico, mismo color, mismo modelo, mismas luces encendidas, y otra figura sentada al volante. Esta vez no reduje la velocidad. No quería mirar, no quería confirmar si también me estaba observando, pero no pude evitarlo. Sí, era el mismo rostro, el mismo gesto, como si me hubieran clonado la escena, solo que ahora sonreía. Apenas, pero lo hacía. Seguí manejando. La carretera se volvió más angosta, más oscura. Comencé a ver letreros artesanales clavados entre los árboles. Terreno en venta. Sagrado Corazón protege este hogar. No pasar sin permiso. Pero no había hogares, solo más vacío. En algún punto, me di cuenta de que llevaba conduciendo más de una hora por ese camino. 17 kilómetros, decía el letrero inicial, pero ya había recorrido mucho más.
Intenté volver sobre mis pasos, pero no encontraba la intersección por la que había entrado. La carretera simplemente no tenía cruces, no había retorno. El GPS seguía muerto. Fue entonces cuando lo escuché. Un claxon, largo, insistente, detrás de mí. Miré por el retrovisor y sentí que el estómago se me iba hasta los pies. Era el mismo Jetta negro, el mismo. Las luces altas encendidas, pegado a mi parachoques como si quisiera empujarme. Toqué el claxon en respuesta, una mezcla de advertencia y desesperación, pero no disminuyó la velocidad. Intenté dejarlo atrás, pero el camino estaba lleno de curvas cerradas y baches. Si aceleraba más, me saldría del camino. El claxon sonó otra vez, luego una tercera vez, y entonces simplemente se apagó. Volteé una vez más. Ya no había nada, solo el camino vacío. Reduje la velocidad, temblando. Me sentía observado, cazado. Seguí adelante, y justo cuando pensaba que la pesadilla estaba por terminar, vi el letrero. Bienvenido a Tlaltenango. Pero estaba completamente oscuro. No había luces de la ciudad, no había casas, ni gasolineras, ni señalamientos. Solo una calle de empedrado rota y faroles apagados, como si fuera un pueblo deshabitado, muerto. Algo no cuadraba. Me detuve, saqué mi celular y por primera vez en toda la noche vi que había señal. Una sola línea. Abrí WhatsApp y marqué a Andrea. ¿Dónde estás?, contestó de inmediato, con voz entrecortada. Te estuve llamando. Pensé que ya venías. Estoy en Tlaltenango. Ya llegué. ¿Qué? No, Dani. ¿Cómo que llegaste? No estás aquí. ¿Cómo que no? Estamos en la cabaña. Te mandé la ubicación exacta. No es Tlaltenango. Está cerca, pero es otra ruta. Miré la pantalla. Tenía mensajes sin leer, fotos, una ubicación diferente. Había seguido mal la dirección. Sal de ahí, me dijo con voz baja. Ese camino no es seguro. Nadie lo usa desde hace años. No esperé más. Di vuelta en U con dificultad y recé porque el Jetta no volviera a aparecer. Durante casi media hora manejé sin ver ni un alma, hasta que finalmente el camino me devolvió a la Federal. Cuando vi los faros de un tráiler pasar a lo lejos, sentí que podía respirar otra vez. Llegué a la cabaña cerca de la medianoche. Andrea me abrazó fuerte, temblando. ¿Por cuál camino viniste?, me preguntó. Por favor, dime que no tomaste el de la ruta 163. No dije nada, solo la miré. Y ella lo entendió. Dicen que a veces los que se desvían por ahí no regresan, o si regresan, no lo hacen completos. Desde esa noche no volví a confiar en atajos, ni en los GPS.